Después de muchas lunas nos encontramos con nuestra gran amiga, nuestra queridísima amiga Wilma Contreras, la chica de rojo y blanco, ahora con lentes, porque en Lima, para que sepan amigos de todo el Perú, está haciendo un sol terrible. ¿Cómo estás, Wilma? Un saludo para Full Ritmo, amiga. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Contentísimas. Salud para Full Ritmo. Mandar un beso a toda la gente linda de Full Ritmo, ¿no? Sí, Full Ritmo, a todo ritmo, chévere. Felicidades. Tiempo que no nos vemos, Wilma. Sí, hacía un buen tiempo, pero qué bueno, tú sigues en plena chamba y nosotros también seguimos cantando. Ahora estamos con nuestro nuevo trabajo musical titulado ¿Cómo estás, amor?, que viene sonando. Tú sabes, como siempre con mi requinto Claro, tecno. siempre hay renovación en tu canto, ¿no? Efectivamente, después de la Navidad, después de haber compartido los panetones Chicoca, las muñecas Chicoca, ahora ya estamos con nuestro nuevo trabajo musical y se vienen también pues los carnavales. Vamos a dar la bienvenida a los carnavales, ¿sabes? Ya, el domingo 29 dice que vas a tener un gran espectáculo, una gran fiesta carnavalesca. El domingo 29 de enero es el segundo carnaval guamachuquino que lo festejaremos esta vez. Como va a ser con corrida, lo hacemos en el local Yaguartoro de Puente Piedra. Así que toda la gente, mis paisanos norteños, guamachuquinos y todos los peruanos están invitados al estilo de Wilma Contreras, el carnaval guamachuquino en el Yaguartoro de Puente Piedra. Guamachuco es tu tierra, ¿no, Wilma? Claro, yo soy nacida en el pueblito Molino Viejo, que es la provincia José Faustino Sánchez Carrión, Guamachuco, Trujillo, La Libertad. Porque yo estuve hace poco en Otusco. ¿Está más arriba? ¿Cómo claro, es? ¿O es aparte? Más allá. Toda esa zona es zona minera desde Otusco para... Ya, estuve en la Virgen de la Puerta, en la fiesta de wow. Y ahí te falta la mitad de camino todavía. Sí, porque está a 1 hora y 15 minutos de Trujillo. Efectivamente, sí. Son pueblos maravillosos hermosos, que pocas veces van los periodistas. Bueno, Guamachuco tiene su propia prensa, pero igual, ¿no? Por la distancia. Pero ahora tenemos pista y ya la carretera no está tan accidentada. ¿Y todas sus mujeres de Guamachuco son bonitas como tú? Eso sí. Hermosa. Bueno, ay, los invito, por favor, que vayan a Guamachuco. Un poquito de historia, ¿Cuántos años, turística, aparte de Guamachuco, cuántos años ya tiene de labor artística Wilma Contreras? Tengo 22 años, este año cumplo 22, me inicié en el año 1990, tengo como 20 producciones y todas han sido siempre éxito, por lo cual me siento feliz, contenta, porque el público, que es el brazo derecho de los artistas, sigue respondiendo. Claro. Así que yo me considero que sigo de moda. Yo recuerdo cuando tú, mientras había mucha arpa, música huanca, y tú eras la lunar, tú trabajabas con el requinto. Siempre con el requinto. Y yo, discúlpame, yo en esa época era más ignorante que ahora. Ahora soy ignorante, pero no conocía mucho el requinto. Verdaderamente tú eres una de las pioneras de este ritmo, ¿no? No, sí, muchas gracias, hemos luchado. Te has impulsado porque ustedes, porque claro, nos califican así de repente, otros me dicen la más grande del requinto y todo, pero yo lo acepto con muchísima humildad, pero sí me llena de emoción y sigo adelante porque esta es mi nota, me gusta, me nace de la sangre y pues cantaré hasta donde se pueda. Y como te vuelvo a decir, siempre estamos pendientes de nuestro público, del gusto de nuestro público. Ahora hemos regrabado también canciones muy antiguas. Estamos de retro también. Ya, está bien, me parece muy bien. ¿Has incorporado algún otro instrumento? No, siempre con lo que es el requinto, es el teclado y es la batería. Ya. Un requinto moderno, ¿no? Ya. Pero como te decía, estamos un poco de retro porque hemos activado la música que se grabó en el año 1992 al 95 por ahí, en monoral. Ahora lo hemos actualizado para el digital. Claro. Y ahora lo puedes escuchar a través de Radio Unión, lo puedes escuchar a través de este medio, en todas las redes sociales. ¿Cómo ves tú el movimiento folclórico en general, no? El requinto está en la punta. Sí, parece, no, sí, en Arequipa al menos hay festivales de requinto. En el Cusco, en Juliaca, en Guamachuco, Cajamarca. Bueno, está muy bien vuestro folclore, que jamás pasa de moda. Está comercializado, sí, bastante. No es importante tampoco, ¿no? No sí, creo pues, pero que lo lleven bien, que esté bien hecho. Con altura, sí, sin ningún tipo de escándalo, ¿no? Sí, no, sin nada de eso. Y bueno, pues como que la cumbia bajó un poquito, pero ahí estamos. Han bajado algunos grupos. Yo pienso que la cumbia es, claro, unos grupos. Wilma, y sigue con... Sigue con rojo y blanco.
No, el folclore. Sí. No, estamos ahí, estamos ahí. Sí, como la chica de rojo y blanco. Claro, la chica del rojo y blanco, la chica de la tele, otros me dicen la chica Perú, yo acepto de todo. De todo, ¿no? Está bien. Y viajes al extranjero, porque esta paginita la ve en Estados Unidos, en Europa. Sí, por favor, mira, ojalá que se cristalice mi viaje para los Estados Unidos, porque incluso me quedé con la propaganda hecha en tres, No ha sido todavía en tres Estados Unidos. estados allá, ¿Ya? pero en la entrevista por ahí como que una mala respuesta de uno de mis músicos. Ah, ya. Y por el momento nos dijeron que la visa va en trámite para el siguiente año, ¿no? Ojalá Ya. que en este año ya pues eso se haga realidad. Busca otro músico, ve. Se quedó el músico. No, es que yo quería que vaya toda mi gente, Tu ¿no? gente, Toda mi ¿no? gente. Claro. Y porque si yo me iba sola, pues ni hablar, ya hubiese ido 2 veces ya. Una pregunta más rosita, más rosada, ¿no? Más sentimental. ¿Cómo está Wilma Contreras con su corazoncito? ¿Está libre? ¿Tiene dueño su corazón? No, yo siempre enamorada. ¿Qué tienes? No, sí, yo siempre enamorada. Estoy feliz. Ya. Y luego va a haber una sorpresa también conmigo, pero lo único que te digo es que estoy feliz. Eres feliz, una mujer feliz. Me caso. ¿Te casas? Que no me Dame puedo esa casar. primicia. Pe. Por ¿Este año te favor, casas? me quiero casar. Me parece muy bien. Con tu galán de Con mi siempre. galán de siempre. Sí lo conozco, Chulo, por si acaso. pelo largo. Wilma, ha sido un honor haberte entrevistado y despídete para la gente de Full Ritmo y que no sea la última vez de entrevistarte, ¿no? Yo recuerdo muchas No, notas que te he hecho, ¿cuántas no? tantas historias bonitas que tienes, Y ahora ¿no? que te veo me recuerdo que te metiste a mi cuarto, filmaste Por si todo, acaso, hacer nota. Hacer nota, por favor, no piensen mal, no piensen mal la gente. Filmaste mis camas rojas, blancas, mi cuarto, todo por ahí. Sí, se metió hasta donde, se paseó por toda mi casa. Todo era rojo y blanco. Amigo lindo, felicidades también, feliz año para ti, para tu preciosa hija, para toda tu familia. Un besito Muchas grande, gracias. Full Ritmo, los amo. Que sean los éxitos.